Nos quedamos en la diapositiva 2, así que podemos continuar. Bien, ahora, este núcleo, por favor ya pasen a la diapositiva 3, es una estructura que es indispensable para la vida de las células. La supresión de esta va a causar la muerte celular o apoptosis. Ahora, ¿qué particularidad tiene este núcleo? Es que va a controlar la diferenciación celular. Sus funciones principales van a ser almacenar la información genética de ADN, como les mencioné. Va a recuperar la información almacenada en el ADN en forma de ARN, que vendría a ser la duplicación, porque el ADN necesita protegerse. Entonces, si el ADN sale del núcleo, lo perderíamos y no tendríamos la información importante para la función celular. Entonces, una herramienta que tienen las células, que tiene el núcleo, que tiene el ADN, es que se replica y digamos que se traduce, digámoslo así, en un idioma homólogo al ADN, pero en este caso va a ser una ARN. Y lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Otra de las funciones que tiene el núcleo va a ser la de ejecutar, dirigir y regular las actividades citoplasmáticas, es decir, participa en la regulación de la expresión génica. Ahora, normalmente podemos encontrar un solo núcleo en la célula, sin embargo, en algunos casos podemos presenciar más de uno, como lo que sucede en los osteoblastos, en las fibras musculares esqueléticas, que me parece lo vimos la semana pasada, o también podríamos encontrarlos en ciertos epitelios de algunos invertebrados. A su derecha pueden ver la imagen de algunas células epiteliales, por ejemplo la imagen que dice que está con nombre A, la imagen A, es un tejido epitelial de la vesícula biliar. Vemos bien marcados esos núcleos, están ubicados en la parte central de esas células cilíndricas, alargadas. La imagen B es la imagen de un monocito en la sangre, que vemos que su núcleo es granuloso, ¿no? La clasificación de incluso las células sanguíneas las veremos incluso más adelante, pero por lo pronto podemos ver cómo es que ese núcleo está granulado. Otro ejemplo es el de los neutrófilos, en la imagen C, que también está granulado ese núcleo, ¿no? Y en la imagen D pueden ver un ejemplo de célula muscular multinucleada, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en ese tejido muscular encontramos más de un núcleo en esa fibra muscular. Supongo que al hablarles de fibras, recuerdan que estoy hablando de células musculares, como lo vimos la semana pasada, donde comentábamos de que las estructuras celulares cambian de nombre cuando se trata de células musculares. Una célula muscular es una fibra muscular y es posible que encontremos varios núcleos en una fibra muscular, ¿no? Como en este caso. Bien, vamos a ver con detenimiento ahora cuáles son las estructuras que tiene este núcleo. Pasen ya a la diapositiva número 4 y vamos a poder ver cómo es que está compuesto o cuáles son las partes principales de este núcleo. Como recuerdan, en la clase pasada que estuvimos hablando sobre el retículo endoplasmático, vimos que las membranas del retículo endoplasmático se continuaban con las membranas del núcleo. Entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes van a ver una micrografía en la que vemos las cisternas del retículo endoplasmático y hacia abajo, a la esquina inferior derecha, vemos cómo es que se continúa con la membrana nuclear. Y si ampliamos ahora este núcleo, vamos a ver pues que el núcleo está formado por una envoltura nuclear, la cual va a estar formado por también una bicapa, como en el caso de la membrana celular, una membrana interna, una membrana externa. Además vamos a poder presenciar un nucleolo, que es una estructura, es un conglomerado que está en el centro del núcleo. En algunos casos puede que encontremos más de un nucleolo. Vamos a encontrar un nucleoplasma que ya con su simple palabra nos da una idea de qué es el nucleoplasma, ¿no es cierto? Es una estructura donde van a dar las estructuras que van a estar dentro de este núcleo, ¿no? Y también vamos a encontrar una cromatina, que al fin y al cabo, hablar de cromatina no es otra cosa que hablar del ADN, que va a variar en función de su plegamiento, en función de cómo es que están acopladas esas hebras de ADN.
y es lo que va a permitir la clasificación en heterocromatina o eucromatina, como lo veremos más adelante. Una característica particular también de esta envoltura nuclear es de que presenta unos poros, ¿no?, alrededor de la membrana externa. Vamos a ver de esta envoltura nuclear, vamos a ver unos poros que van a atravesar el núcleo justamente para que haya una comunicación entre el citoplasma y el núcleo, porque van a haber proteínas, enzimas, iones que van a necesitar comunicarse con el citoplasma y viceversa. Entonces, ¿por intermedio de qué lo van a hacer? Por unos poros nucleares que vamos a ver incluso con detenimiento más adelante. ¿Se cortó? Se cortó porque me apareció un aviso. Ok, continuamos entonces. Ahora, otra particularidad que va a tener esta envoltura nuclear es que presenta ribosomas. Y lógico, pues, porque la envoltura del retículo endoplasmático, si recuerdan, esta presenta unos ribosomas. Entonces, como se continúa con la membrana del núcleo, esta membrana también va a tener los típicos ribosomas. Es por eso de que también vamos a encontrar en la membrana, en la envoltura nuclear, presencia de ribosomas. Ahora, esta envoltura va a perder esa organización durante la mitosis, por ejemplo, que es la etapa del ciclo celular en la que se divide, es el mecanismo por el cual se divide esta célula. Y lo veremos también con detenimiento. Pero esta envoltura nuclear va a desorganizarse y para que justamente se dé la división celular, ¿no? Bien, pasemos a la diapositiva número 5. Como les comenté, pues, esta envoltura nuclear, empezaremos primero viendo cómo es la estructura de la envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear es una doble unidad de membranas, es una estructura que está formada por dos membranas. Vamos a la diapositiva número 5. Vamos a la diapositiva número 5. Muy bien, entonces esta envoltura nuclear va a estar formada por dos unidades de membrana, que vendría a ser la membrana externa y la membrana interna. A la mano derecha ustedes van viendo una micrografía, y a la mano izquierda van a ver un esquema, ¿no? Primero vamos a ubiquen pues la membrana externa, ¿no? Que junto con la membrana interna van a delimitar una cisterna perinuclear, un espacio de aproximadamente 25 a 40 nanómetros. Es un espacio perinuclear que incluso también está ahí en el esquema descrito como cisterna perinuclear, y que va a poseer características similares a las del retículo endoplasmático rugoso. Ahora, otra estructura de esta membrana, esta envoltura nuclear, van a ser estos poros que, como les comenté, van a permitir el paso de sustancias desde el citoplasma al núcleo, del núcleo al citoplasma. Estos poros van a permitir el tráfico de moléculas entre estas dos partes. Y otra particularidad que tiene la envoltura nuclear es que debajo de la membrana interna vamos a encontrar una lámina nuclear, que es un reforzamiento, o es aquella que va a sostener la membrana interna, y va a haber por ende una comunicación entre la membrana nuclear, entre la membrana interna, que va a tener unos receptores de membrana justamente para esta lámina nuclear. Bien, entonces la estructura de la envoltura nuclear es bastante simple, nos recuerda a la membrana nuclear, donde va a estar formada por una membrana externa, una membrana interna, unos poros que van a ser caminos por los cuales se va a comunicar el citoplasma con el núcleo, un espacio perinuclear, que vendría a ser una cisterna perinuclear, que es un espacio que está delimitado por las dos membranas. Este espacio puede tener un aproximado de 25 a 40 nanómetros, ¿no?
y bueno, la lámina nuclear. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 6. Habiendo conocido cómo es la estructura de la envoltura nuclear, vamos a ver con detenimiento cómo es ahora la estructura de estos poros nucleares. Bueno, en las células que requieren alto tránsito de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, se va a encontrar un gran número de estos poros. Si ven en la imagen de la izquierda, vemos cómo es que se encuentran cómo es la estructura de estos poros, ¿no? Y vamos a ver que es como una especie de canastillas, ¿no? Que los vamos a ver incluso con más detenimiento. Entonces, estos poros nucleares son unos complejos proteicos que se localizan en la envoltura nuclear, y su función principal pues va a ser lógicamente el tránsito de moléculas desde el entre el nucleoplasma, o bueno, entre el núcleo y el citoplasma, y dentro del núcleo el nucleoplasma, ¿no? Y bueno, va a estar formado por unas proteínas que se llaman nucleoporinas, que van a permitir esta comunicación. Vamos a encontrar un gran número de estos poros celulares. Normalmente, bueno, hay un rango que es de aproximadamente 3.000 a 4.000 poros por núcleo. Entonces vamos a encontrar estos poros revistiendo toda la envoltura nuclear. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 7, donde ahora vamos a ver con mayor detenimiento cómo es la estructura de este poro nuclear. Y bueno, estos poros están provistos por una estructura compleja que se va a llamar el complejo poro. Es un complejo, valga la redundancia, formado por una serie de proteínas que van a ir atravesando este poro. En el centro de este poro vamos a encontrar un pasaje acuoso, o sea, en la parte, si ven, bueno, es la parte central, esa es la luz del poro, que puede medir aproximadamente 80 a 90 nanómetros de diámetro. Sin embargo, el espacio útil por el cual se va a atravesar esta envoltura nuclear es básicamente de 45 a 50 nanómetros. Lo que pasa es que este poro tiene la capacidad de estirarse para que pueda darse, por ejemplo, para que puedan entrar proteínas o sustancias o partículas que no pueden entrar por difusión simple, sino que necesitan de proteínas para que puedan transportarlas desde un lado al otro. Ahora, veamos con detenimiento en la imagen de la izquierda que está formada por unas columnas proteicas. Esas estructuras moradas son unas estructuras proteicas, son unas columnas proteicas, y normalmente los poros tienen 8 columnas proteicas. Entonces, en la mano izquierda ustedes van a ver hacia más adelante, es un corte transversal de una envoltura nuclear, y vemos cómo está atravesado estas columnas a lo largo de toda la envoltura, ¿no? Comunicando el citoplasma, bueno, el citosol, con el núcleo, o bueno, el nucleoplasma. Y vamos a ver que estas columnas, ¿no? Van a formar las paredes laterales de este poro. Entonces, normalmente, bueno, en realidad estos poros están formados por 8 columnas proteicas que se van a lo largo de este poro, ¿no? de estas dos partes, ¿no? Ahora vamos a ver que hay un anillo externo que también está formado por 8 unidades proteicas. Si logran ver la imagen, ven ahí que se señala el anillo externo. El anillo externo no es solamente ese pedacito, sino que es como si estuviésemos juntando pues dos estructuras, ¿no? La membrana externa, la membrana interna, y aquí vamos a encontrar un anillo que vendría a ser el anillo externo, digamos, considerando que este fuese el citosol, y hacia la parte interna otro anillo que va a ser el anillo interno, que va a estar hacia la parte del nucleoplasma, ¿no es cierto? Ahora, este anillo interno también va a tener una estructura octamérica, es decir, está formado por 8 unidades proteicas, ¿no es cierto? Muy bien. Otra estructura que encontramos en este complejo poro es la subunidad luminal. Si lo ven, está en el centro, ¿no? Justamente en el espacio que
que encierra la membrana externa y la membrana interna, ¿no? Y esta es una proteína de anclaje que va a fijar cada columna, cada una de las 4 columnas, ¿no?, al espacio perinuclear. Entonces vemos que esta subunidad luminal es la que permite el anclaje hacia ese espacio. Pero también hay otra subunidad que vendría a ser la subunidad anular, que también va a cumplir la función de anclaje, es como una especie de diafragma que también va a unir esas columnas, pero va a asegurarlas hacia la luz del poro, hacia el centro del poro. Muy bien. Otras estructuras que podemos ver hacia la parte externa como hacia la parte interna son unas proteínas fibrilares, que son esos como rulitos que se desprenden en los dos extremos de las columnas, ¿no? Esas son unas fibrillas, unas proteínas fibrilares que se fijan tanto al anillo externo como al anillo interno. Hacia el anillo externo vamos a encontrar unas fibrillas citosólicas y hacia el anillo interno unas fibrillas nucleares, que van incluso a formar las fibrillas nucleares, o sea, las que están hacia adentro del núcleo, van a formar una canasta nuclear, una estructura de canasta, que se van a unirse hacia el núcleo. Vamos a ver que esas estructuras van a formar una canasta porque se van a juntar y formarán esta canasta nuclear. Ahora, las proteínas fibrilares están formadas por unas proteínas llamadas nucleoporinas. Este nombre es importante porque van a ver cómo la importancia de esta proteína cuando se da el transporte de sustancias desde fuera o cuando se da el transporte a través de estos poros. Entonces, estas fibras citosólicas van a estar formadas por unas nucleoproteínas. Y bueno, por último, el espacio central, que vendría a ser el poro central o la abertura de este poro. Entonces, es bastante simple recordar básicamente que son 8 columnas proteicas que van a formar a lo largo de todo ese poro nuestro poro nuclear, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver cómo es el transporte a través de este poro. Normalmente, no normalmente, el transporte de moléculas de acuerdo a su tamaño puede ser pasivo. Recordarán que lo vimos en la clase de membrana celular, los diferentes tipos de transporte pasivo, y en especial en este caso va a ser las moléculas que tienen un tamaño menor o igual a 5000 Dalton van a pasar por transporte pasivo, pero ya para moléculas bastante más grandes van a necesitar de proteínas, es decir, vamos a requerir de un transporte activo para que puedan entrar estas moléculas. Normalmente van a ingresar proteínas y bases nitrogenadas y van a salir del núcleo lo que vendría a ser el ARN mensajero, ribosomas al citoplasma, ¿no? Y durante la mitosis, este poro se va a desorganizar. Lo mismo que vimos, como sucede en toda la membrana, la envoltura nuclear, este poro se va a desorganizar durante la mitosis. Y se va a volver a reorganizar durante la interfase. Estas partes del ciclo nuclear todavía no las hemos visto, las vamos a ver con detenimiento más adelante, pero sí es importante que sepan cómo es que funciona este poro. En ciertas partes del ciclo celular se va a ir desorganizando para que permita esta división celular. Ahora, entonces pediría bastante atención. Primero van a ver el cuadrado rojo, que vendría a ser el complejo importina. Este complejo se forma cuando se necesita introducir una proteína, cuando una sustancia, cuando una molécula necesita entrar, se va a formar este complejo. ¿Y cómo es que se forma este complejo? La importina tiene dos unidades, por así decirlo, una alfa y una beta, que para que necesitan anclarse para que unida la partícula que va a introducir, para que se pueda dar la unión y se pueda transportar desde afuera hacia adentro de la célula. Pero vamos a necesitar siempre de una señal de localización nuclear que vendría a ser ese NSL que ven en la parte del complejo. Entonces este NSL, que es una señalización nuclear, va a permitir que se una la importina alfa y beta
y se le va a anclar esta proteína que necesita introducirse, esta sustancia, partícula, lo que fuese, que no puede pasar por difusión simple, se le va a unir a este complejo, ¿no? Y sucede de que se va a plegar este complejo a una de las columnas, que como les comenté, está formada por unas nucleoporinas. Y este complejo va a ir saltando a través de toda la columna, va a ir saltando, ¿no?, de proteína entre cada una de estas proteínas, ¿no? Si logran ver, hay una bolita o varias bolitas que atraviesan esta columna a la cual se está plegando. Les pediría que, para que no se pierdan, sigan los números. Yo estoy empezando por la parte derecha de la imagen. Entonces, si ven, el número 1 es el complejo porina, el número 2, ¿no?, hace referencia a cómo es que se pliega este complejo ya a la proteína de la columna. Y vamos a ver cómo va a ir saltando a través de toda esta columna, y quien va a permitir que se dé este ingreso va a ser una enzima que se llama la RANGTPasa. Cuando esta enzima logra que se introduzca este complejo junto con esa partícula que debía de ingresar, se separa el complejo, se separa el alfa, se separa el beta y se queda la partícula dentro de la célula, o bueno, dentro del núcleo. Y ahora esta RANGTPasa o GTP-RAN va a ser el encargado de llevarse esos residuos, por así decirlo. Se va a llevar ahora las partes del complejo alfa y beta y los va a exportar nuevamente, va a sacarlos del núcleo, ¿no? Y esa GTP-RAN se va a convertir en GDP-RAN. Y ese es el mecanismo que se utiliza para que se dé la importación de partículas a través de este poro. Muy bien. Espero que esté claro. Por favor, si es que creen que es necesario que lo repitamos, me avisan, ¿no? Porque considero pues que esta imagen puede ser un poco compleja, pero bastante útil para la explicación del transporte a través de los poros nucleares. Y mi consejo pues es que vayan siguiendo el orden de los números en la imagen. Muy bien, entonces repitamos. Primero se forma un complejo. Este complejo está formado por dos unidades, una alfa y una beta, ¿no? Yo he rodeado con rojo la formación de este complejo. Entonces este complejo, si se dan cuenta, va a estar formado por la unidad beta, la unidad alfa, ¿no?, una bolita que vendría a ser el NSL, que ese NSL es la señal de localización nuclear. Esa señal va a permitir que se junte esta unidad alfa con esta beta, junto con la proteína que va a ingresar, que es ese rulito que ven a la mano derecha, o ese garabato que ven a la mano derecha. Que ven a la mano derecha. Muy bien. Luego de que se forma este complejo, gracias a la señalización o esa señal de localización nuclear, ¿no?, ya se formó este complejo. Ahora, este complejo se va a ir a la columna, a una de las columnas que, si recuerdan, en la imagen anterior vimos cómo estaba formado este poro, que estaba formado por 8 columnas. Este complejo se ancla a una de estas columnas, el cual va a estar formado por nucleoporinas, ¿no es cierto? Y luego de que se ancla, digamos, acá está la proteína, esta es la columna, ¿no?, y acá está el complejo, ya se formó el complejo, y se ancla a esta columna. Y va a ir saltando porque va a ir reconociendo las nucleoporinas que van a estar en esta columna. Entonces, cuando llegue al poro, digamos que estas son las columnas y a esta altura está el poro, aquí, cuando llega, quien va a permitir el ingreso, al fin y al cabo, es una enzima. Recuérdense que cuando escuchen palabras que terminen en NASA, son enzimas, son catalizadores, son ayudadores, llamémoslo así. Esta enzima, que vendría a ser la GTP-RAN, o RANGTPasa, que ahí está esquematizado como GTP-RAN, es una enzima que va a permitir el ingreso de este complejo dentro del núcleo.
Luego de que entró este complejo al núcleo, esos complejos que habían visto, bueno, esas unidades, que era el alfa, beta y la partícula que está entrando, la sustancia que está entrando, se separan. De esa manera se queda esta partícula que necesitaba ingresar, se queda dentro del núcleo y las dos unidades alfa y beta se quedan separadas. Y ahora, ¿quién se va a encargar de sacarlas? Ahora, a través del poro nuevamente, va a ser la misma enzima, la GTP-RAN. Pero sucede que su conformación va a cambiar y de GTP-RAN se va a convertir en GDP-RAN. ¿Cuándo? Cuando ya sale, como van a ver, como ven en la imagen en el número 7, ahí está separado el alfa del beta, van a ver, y ahí también está la GDP-RAN. Luego de que cuando estaba dentro del núcleo se llamaba GTP-RAN y cuando sale del núcleo se convierte en una GDP-RAN. Y afuera va a dejar las dos unidades, alfa y beta, para que se repita nuevamente lo mismo que pasó. Cuando otra vez una partícula desea entrar y no puede entrar por difusión simple, vamos a necesitar que se forme este complejo, esta partícula se va a anclar y nuevamente va a ingresar y una enzima GTP-RAN va a ayudar al ingreso de este complejo con la sustancia, con la partícula que desea ingresar dentro de la célula, dentro del núcleo, perdón, se va a desarmar este complejo, se va a quedar ahora dentro del núcleo la sustancia o la partícula y las unidades alfa y beta nuevamente van a salir por otro poro, ¿no? Permitiendo la importación de sustancias o básicamente partículas, porque son las partículas las que van a tener una dimensión mayor y que van a necesitar un complejo como el complejo importina, ¿no? Para que pueda entrar, ¿no? Bien. Así es que espero que haya quedado un poco más claro. Mi consejo nuevamente es que sigan el número. Ahí están unos numeritos, el 1, 2, 3, 4 y 5. Van a ver cómo es que primero se tiene que formar el complejo y dentro de la célula. Ahora, esa estructura, tal vez lo que no entiendan es porque no entienden la estructura ahí del núcleo. O sea, esas dos líneas que están como una especie de copa, llamémosle así, unas dos líneas que están a los dos. Son dos poros, esos son dos poros. Esos son dos poros, están formados, ahí ya sabemos que los poros están formados por 8 columnas, pero ahí nada más están marcándose dos poros con dos columnas, dos columnitas. Okay. Y en estas columnas van a estar las nucleoporinas. Entonces va a ir saltando el complejo, así poco a poco, hasta que entre. Acá se desarma y luego por otro poro las estructuras van a salir nuevamente. Las unidades alfa y beta van a salir nuevamente para que se repita lo que acabamos de ver, ¿no? Bien, continuemos con la diapositiva 9. Ya hemos visto entonces lo que es la envoltura nuclear y hemos visto pues lo que es el poro nuclear, este poro nuclear. Y hemos visto que la envoltura está formada por una membrana interna y por una membrana externa. Otra estructura importante del núcleo es la cromatina. Así que ahora sí les pido mucha atención porque vamos a hablar ya netamente de lo que es el ADN, que es la guía, que es hablar del código genético, es el encargado de dar las instrucciones a las células para que generen proteínas importantes para las funciones que esté desarrollando esa célula, ¿no? Claro está que si bien todas las células tienen el mismo ADN, en las células de mi ojo van a necesitar expresarse cierta región de ese ADN. O sea, cierta parte de ese ADN va a generar una proteína para que funcione mi ojo, no sé, llamémoslo así. Pero el mismo ADN, la misma información de mi ADN que está de la célula de mi ojo va a ser la misma que va a estar en la célula de mis manos, de mi tejido epitelial. Pero aquí no se van a expresar, no van a expresarse los mismos genes porque acá tienen que cumplir mis células otra función. Entonces va a estar el mismo ADN, pero se va a estar expresando otra región del ADN.
¿entiendes? Porque el ADN es una hebra larga que vamos a ver que tiene cerca de más de 2 metros, que está acoplada, está doblada en cada una de nuestras células. Pero bueno, hablar de cromatina no es otra cosa que hablar del ADN. Está constituido entonces por el ADN junto con proteínas, que van a ser unas proteínas de nombre histonas, y estas proteínas, y proteínas reguladoras de los genes. La cromatina se tiñe con colores básicos y una coloración, con coloraciones especiales. Por ejemplo, el Feulgen, que los tiñe de color rojo, normalmente se utiliza cuando queremos colorear células que están en división celular, de tal manera que podamos ver en qué parte del ciclo de la división celular esas células están. Por ejemplo, no en todas las partes de, por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? En la raíz, las raíces siempre están creciendo, ¿no? Entonces se corta a ese nivel y ahí es donde es más probable que encontremos células que se están dividiendo, ¿no? Diferente a las células de la piel, de una planta, ¿no? Donde tal vez encontremos células que ya están envejecidas, ¿no? Bien, ahora, entonces normalmente se pueden ver al microscopio óptico, ¿no? Y se ven como unos grumos, unas estructuras grumosas, como pueden ver en la imagen. Ven incluso, ahora, esta cromatina como lo comentamos al inicio, vamos a poder encontrar de dos tipos, llamémosla así, ¿no? La heterocromatina y la eucromatina. ¿En qué se diferencia? Que es la región del ADN que está más conglomerado, o que se iban a diferenciar en su nivel de compactación. Entonces vamos a encontrar que en este núcleo una región donde está la heterocromatina es más o menos a la periferia. Entonces vamos a encontrar vamos a encontrar ya cromosomas o ADN que está compactado, ¿no? En cromosomas. O la eucromatina es también una cromatina, es el ADN que está un poco más laxo, ¿no? Y vamos a ver qué particularidades o qué diferencia hay entre una heterocromatina o la eucromatina. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. En la diapositiva 10, ustedes van a ver en la imagen con mayor claridad incluso dónde se encuentra esta eucromatina, dónde vamos a poder encontrar heterocromatina, e incluso se menciona ahí la envoltura nuclear. Entonces, la eucromatina es la cromatina, es decir, es el ADN con proteínas que está desempaquetado, está laxo, está suelto, ¿no? Está desenrollado, por así decirlo. Y va a estar dispuesto ahora, ¿qué característica tiene la eucromatina? Que es transcripcionalmente activa. ¿Qué significa eso? Que expresa una proteína, que está mandando una señal. Ese gen está enviando un mensaje. Todo nuestro ADN no necesariamente es activo. Hay regiones del ADN en las eucariotas que no tienen un mensaje para emitir, ¿no? Entonces, esas partes que tienen un mensaje para emitir corresponden a esta eucromatina. Entonces, ¿qué particularidad tiene? Que es una cromatina, o sea, ADN y proteínas, que está desempaquetado, normalmente está en la parte central del núcleo, ¿no? Y aún así vamos a poder diferenciar dos tipos de eucromatina, la accesible y la poco accesible. Ya sabemos que la eucromatina es transcripcionalmente activa, es decir, que se expresa, que está emitiendo mensajes, está replicándose, está mandándole mensajes, produciendo ARN mensajero, que como lo vimos incluso en las clases del retículo endoplasmático, va a enviar ese ARN mensajero al retículo endoplasmático, donde se le van a plegar unos ribosomas. Estos ribosomas van a generar proteínas, pero en fin, esta eucromatina tiene la capacidad entonces de emitir un mensaje, de emitir señales para que se formen proteínas importantes para alguna función en alguna parte del cuerpo, ¿no? Vamos a encontrar entonces genes que están transcribiéndose en la eucromatina accesible. Por otro lado, vamos a encontrar eucromatina poco accesible. Es más condensada, es un poquito más empaquetada.
no tanto como una heterocromatina cuyo grado de compactación es bastante mayor, ¿no? Vamos a encontrar que es una compactación un poco menor, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo entonces ahí? Que los genes de la célula no se están transcribiendo. Tienen un mensaje que emitir, pero en ese momento no lo están haciendo. Entonces a este tipo de cromatina se llama eucromatina poco accesible. Ahora, ya vimos aquella parte de la cromatina que tiene un mensaje que enviar, por eso que está laxo, que está desempaquetado. Este empaquetamiento lo vamos a ver más adelante. Pero esos conceptos son importantes que los manejen ahorita. Por otro lado, la heterocromatina es la fracción de la cromatina que mantiene un estado de condensación. Es decir, acá hay un mayor empaquetamiento de lo que el ADN normalmente está así como, llamemos una maraña. Por ahí vi una analogía muy interesante. Es como si la cromatina fuera el hilo de una chompa, ¿no? Imagínense que un cromosoma es una chompa, pero para que se forme ese cromosoma necesitamos un hilo, y ese hilo vendría a ser la cromatina. Es hablar también de ADN, es el mismo hilo, solamente que uno adopta una conformación diferente. Hablar de heterocromatina también es hablar de enrollamiento, de ya estructuras más grandes, conglomeraciones, ¿no? Entonces vendría a ser esta cromatina, este hilo, digamos, que está condensado permanentemente a lo largo del ciclo celular. Esta cromatina tiene la particularidad que es transcripcionalmente inactiva, es decir, no expresa un mensaje. Pero no se confundan con que, bueno, ya, digamos que no expresa un mensaje y se va a ubicar principalmente en la periferia. Pero también dentro de esta eucromatina vamos a encontrar un tipo de heterocromatina facultativa y constitutiva. Es decir, la heterocromatina facultativa vendría a ser aquella cromatina cuyo ADN sí expresa un mensaje, o sea, si tiene algo que tiene algo que decir, si tiene algo que expresar, solamente que en ese momento no lo está haciendo. Normalmente se lo vamos a encontrar, como les comento, en la periferia. Entonces, se va a llamar heterocromatina porque está condensado. Tiene algo que decir, pero está condensado. Por el contrario, vamos a encontrarnos con una heterocromatina constitutiva, que es aquella parte de la cromatina cuyo ADN no expresa un mensaje, no se expresa, por eso siempre está condensado durante todo el ciclo celular, durante toda la vida. Muy bien. Entonces, ya hay varios conceptos que ustedes están manejando. Uno de ellos es que hablar de cromatina es hablar de ADN. Pero tenemos entonces que conocer cómo es un ADN, cómo es la estructura de una hebra de ADN. Entonces ahí he puesto una animación. Pero antes de que se adelanten, el ácido nucleico es el material genético que todos los organismos celulares y casi todos los virus tienen, ¿no? El ADN va a llevar la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. ¿No es cierto? Ahora, cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas. Hacia la mano izquierda ustedes ven dos franjas azules. Esas vendrían a ser dos cadenas. ¿No es cierto? Dos cadenas. Y estas dos cadenas están unidas por... más que nada van a formar nucleótidos. Van a formar unos nucleótidos. Entonces, estas líneas azules se refieren a las cadenas. Está formado por compuestos químicos llamados nucleótidos. Pero un nucleótido, o sea, un ADN está formado por dos hebras. Y estas hebras están formadas por nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Hagan animación y van a ver que un nucleótido, incluso ahí pongo en círculo lo que respecta, lo que vendría a ser un nucleótido. Es esa franjita roja, esa franjita verde con parte de la hebra de ADN, ¿no? Entonces, primero es importante que entiendan que el ADN está formado por dos hebras, ¿no? Que va a estar formado por nucleótidos, y estas dos hebras se enrollan y adoptan la forma que ven en la imagen de la derecha. Ahora, si desenrollamos nuevamente esta hebra de ADN, vamos a ver cuál es la estructura
interna de cada una de estas hebras. Va a estar formada por nucleótidos. Y un nucleótido es una estructura que va a estar formada por 3 unidades. Un grupo fosfato, que lo ven ahí en la imagen, en la animación, van a ver una P, ¿no? Un fósforo con 4 oxígenos. Eso es un fosfato. Ese fosfato va a estar unido a un anillo que vendría a ser una pentosa, porque son 5 anillos. Una pentosa es un monosacárido formado por 5 carbonos. Entonces, un nucleótido está formado por un grupo fosfato unido a una pentosa y a una base nitrogenada. Ahora, el grupo fosfato de todos los nucleótidos es el mismo. La pentosa, esa estructura de 5 anillos, puede ser de 2 tipos. Puede ser una puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa. También va a ser una estructura de 5 carbonos, pero van a tener ligeras variaciones. Entonces, nada más clasifiquémoslo porque esta pentosa puede ser o una ribosa o una desoxirribosa. Una ribosa, ¿cuándo? Cuando estamos hablando de ARN. Y una desoxirribosa, cuando estamos hablando de un ADN. Ahora, ¿qué otro compuesto tiene este nucleótido? Este nucleótido, una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas que existen son 4. Bueno, hay una quinta, pero eso es cuando hablamos de ARN. Quedémonos en ADN. Existen 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Nuevamente, un nucleótido está formado por un grupo fosfato, una pentosa que puede ser una ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser citosina, guanina, adenina o timina. Muy bien. Ahora, normalmente, como se sabe de que lo que varía con mayor frecuencia va a ser la base nitrogenada, normalmente las secuencias de ADN se refieren o se hablan o se manejan en función de la base nitrogenada. Entonces, si ven en la imagen, en la parte inferior, van a ver una secuencia que indica C, T, G, T, C, T. Esa es un fragmento de ADN, eso es un código que está enviando un mensaje. Entonces, por eso que ese C hace referencia a una citosina, una T hace referencia a una timina, una A hace referencia a una adenina, ya dije citosina, una G por ahí, guanina, timina o adenina. Entonces, como les comento, normalmente cuando se habla de la secuencia de un ADN, sí, esa base nitrogenada va a cambiar. Un nucleótido puede estar formado por un grupo fosfato, una pentosa, y puede tener adenina, o puede ser que tenga una guanina, o puede ser que tenga una timina, o puede ser que tenga una adenina. Entonces, por eso que normalmente cuando hablamos de una secuencia, justamente nos basamos en aquella parte de la pentosa que varía, que vendría a ser la base nitrogenada. Por eso que normalmente hablamos de C, T, G, T, C. De frente decimos, ¿cuál es la secuencia del ADN con la que estás trabajando? Por ejemplo, yo trabajo yo trabajo en un laboratorio de biología molecular en la que justamente estudiamos las diferentes secuencias que tienen los microorganismos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nosotros identificamos es, por ejemplo, el virus de la bronquitis aviar. Entonces, el virus de la bronquitis aviar tiene su secuencia. Entonces decimos, ¿cuál es la secuencia del virus de la bronquitis aviar? De la bronquitis aviar es A, C, T, G, 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 C, C, T, T. Entonces, no hablo de el grupo fosfato, la pentosa, tanto no. De frente hablo en función de la parte de la pentosa que cambia, que es la base nitrogenada. Entonces, de frente decimos G, T, G, C, C, A, lo que fuese la secuencia. ¿Me entiendes? Porque de antemano sabemos de que el virus de la bronquitis tiene un tipo de ácido, o sea, su información genética está no en un ADN, sino está en un ARN. O sea, yo sé que estoy hablando
de una ribosa. Entonces, pongámonos en otro ejemplo más fácil. Las bacterias normalmente tienen su código genético es un ADN. Los humanos, en nuestras células, vamos a tener en el núcleo ADN. Los virus pueden tener ADN o ARN, por eso que les hago mención de este virus. Pero digamos que yo quiero detectar una bacteria, entonces yo sé que la bacteria tiene ADN, yo sé que entonces esa pentosa es una desoxirribosa, entonces digo, ¿cuál es la secuencia de esta bacteria? Nada más me baso en la región de cada una de estos nucleótidos que varía. Entonces empiezo a decir, ya la secuencia es T, G, T, 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 C, 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 qué sé yo, ¿no? Ahora, esta hebra de ADN está formada por dos, la base nitrogenada no cambia. En los virus, más simple entonces, sí, su informe, no es que sea más simple, es diferente. Lo vamos a ver también más adelante. Los ácidos nucleicos pueden ser ARN o ADN, ¿no es cierto? Entonces, las células eucariotas y procariotas van a tener en su núcleo, o sea, su información genética va a estar cargado en un ADN. A partir de ese ADN se va a generar ARN, se va a generar una serie de cadenas para que se exprese en la membrana celular o en los ribosomas, se genere una proteína porque esa célula resulta que está en el páncreas y necesitamos que digiera, qué sé yo. Entonces, por eso que las células tienen la misma información genética, pero se van a expresar diferente en las diferentes células del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, pero si hablo entonces de organismos eucariotas, estoy hablando de que sus núcleos y su información genética está en un ADN. Si yo hablo de virus, ahí sí tengo que preguntar, ¿este virus tiene ácido nucleico ARN o tiene ácido nucleico ADN? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Estos virus tienen ARN. Entonces ya yo sé que su estructura tiene su grupo fosfato, tiene su ribosa, que es una pentosa. Si se van a la imagen del nucleótido, van a ver que está formado por un grupo fosfato, una pentosa y una serie de bases nitrogenadas con la misma estructura. Grupo fosfato, pentosa, adenina. Grupo fosfato, pentosa, citosina. Grupo fosfato, pentosa, que en este caso esa pentosa, como les reitero, si es ARN, es una ribosa, y las citosina, así. ¿Entienden? Entonces, antes de confundirnos, lo que intento decirles es que una hebra de ADN está formada por dos hélices, dos hebras, ¿no? Que van a estar unidas. ¿Y cómo está formada cada una de estas dos? Por nucleótidos. Nucleótidos acá. Nucleótidos. Entonces, estos nucleótidos se van a unir. Muy bien. ¿Cómo se forma un nucleótido? Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Esta pentosa, si estoy hablando de una ARN, va a ser una ribosa, y si estoy hablando de ADN, es una desoxirribosa. Muy bien. Entonces, las dos hebras, que están formadas por nucleótidos, se van a juntar y van a doblarse formando la doble hélice, como ven en la imagen de ahí. Ahora, ¿cómo es que se juntan? Ya sabemos que cada uno de los nucleótidos que forman estas dos hebras están formados por su grupo fosfato y su pentosa. Lo que va a variar es la base nitrogenada. Entonces, en una hebra, si yo en el primer nucleótido tengo una adenina, la única posibilidad que tiene para unirse en esta parte de la otra hebra es que sea timina. Por el contrario, si encuentro acá otro nucleótido cuya base nitrogenada es citosina, su complemento va a ser la guanina. Por eso que ustedes ven en la imagen de abajo, C con G, A con T. Yo nunca voy a poder encontrar una C unida a una T. Nunca. Ya es por la estructura química que tienen esos nucleótidos, que no viene al caso en este momento, pero que tienen triples enlaces, a diferencia de la unión AT, que tienen dobles enlaces. Pero ya es entrar demasiado. Ahorita me interesa que entiendan que el ADN está formado por dos hebras de ADN. Una molécula de ADN está formada por dos hebras, ¿no? Por dos cadenas, que van a estar formados por nucleótidos.
Claro, son distintos ensambles. Si te refieres a la adenina con la timina y la citosina con la guanina, sí, ese ensamble es diferente, entiendo. Por eso que esa estructura verde que dice C tiene una curvita que es con la que se va a unir a la guanina, ¿no? Ven que es una estructura, la citosina termina en redondito y la guanina termina así. O sea, la unión entra solamente cuando la citosina encaja solamente en guanina. Una adenina es así, entonces no encaja, no encaja. Necesita alguna estructura en la que sí pueda encajar, entonces va a tener que entrar una estructura en forma de triángulo para que encaje. Entonces siempre va a ser citosina con guanina y adenina con timina, lo que van a formar los nucleótidos, y esos nucleótidos en conjunto van a formar dos cadenas que van a estar juntas. Ya hemos visto por qué se junta tal qué nucleótido con qué nucleótido, y esta estructura se va a enrollar formando la doble hélice. ¿Hasta ahí estamos claros? Hasta ahí creo que estamos claros. Así que si es que lo ven, si es que escriban, si es que todavía no lo ven claro. Bien. Ahora, vamos a ver, ya sabiendo cómo es que es la estructura de de esta hebra de ADN, vamos a ver cómo es que se va plegando esta doble hélice todavía, que está en forma de rulo, ¿no? Ven ustedes que es como un rulito que está así plegado, ¿no? Imagínense así, ¿no? Como si fuesen las dos hebras, ¿no es cierto? Las dos cadenas de ADN, una cadena, otra cadena, acá están sus nucleótidos, se juntan porque sabemos que acá debe de haber una adenina y acá debe haber una timina, una guanina y esta es una citosina. ¿Y qué pasa? Que se van plegando así. Y esto forma el ADN, esto forma una cadena de ADN. Pero esta cadena aún, si la extiendo totalmente, la estiro, llega a tener 2 metros. Cada uno de nuestras hebras de ADN llegan a tener cerca de 2 metros. Entonces, ¿cómo es que entra en cada uno de nuestros núcleos, siendo tan larga? Y en cada una de nuestras células. Son un montón en todo nuestro cuerpo. Justamente porque estas se van plegando, van plegándose de una manera tal que permite que puedan entrar en el núcleo, y este acoplamiento, esta aglomeración, ¿no? Va a permitir entonces discriminar entre una heterocromatina. A eso me refiero cuando les decía acoplamiento, cuando les hablaba de empaquetamiento, ¿no? ¿Cómo es que se empaqueta? Si es que está laxa, o sea, está suelta. Se ve como no va a haber una sola hebra, no van a haber varias, pero van como hilos que se cruzan entre sí. Pero si está empaquetado, va a estar así, empaquetado. Esto es el empaquetamiento del ADN. Entonces vamos a ver cómo es que se da este empaquetamiento. Esta diapositiva tiene las animaciones que les comento y necesito que vayamos poco a poco. Entonces, den el primer clic y van a ver, primero que nada en esa imagen ustedes ya pueden reconocer cómo es que está, dónde está nuestra hebra de ADN, la que acabamos de estudiar, que es una doble hélice unida por unos nucleótidos que los acabamos de ver, que puede ser adenina, citosina, que puede tener una estructura de adenina con citosina, adenina con timina o guanina con citosina. Entonces, si ese ADN yo lo pliego, ¿no? Lo empaqueto, en el ADN el primer nivel de empaquetamiento es el llamado collar de perlas. ¿A qué se refiere el collar de perlas? Se refiere a que el ADN se enrolla en unas estructuras que se llaman histonas. Entonces, si llegan a hacer la animación en color rojo, ¿no? Van a ver que van a formar unos nucleosomas. Entonces, el nucleosoma, cada una de esas bolitas rojas vendría a ser un nucleosoma. ¿Cómo está conformado este nucleosoma? Está formado por 4 proteínas, bueno, 4 pares de proteínas, que son
histonas, cada una de esas bolitas que ven. El primer nivel de acoplamiento o de compactación del ADN es un collar de perlas, ¿no? Donde cada una de estas perlas, ¿no? Van a ser un nucleosoma. Y este nucleosoma resulta de la hebra de ADN que gira alrededor de 8 proteínas que se llaman histonas. Entonces, si ustedes logran ver en la imagen cuyo círculo está en rojo, van a ver que son 8 bolitas y alrededor de estas bolitas están 2 vueltas de ADN. Ese 4 hace referencia al ADN que le da 2 giros. Comí una E. Nucleosoma. Bien, ¿lograron todas ver la primera animación? Deben de ver cómo les envié en el video. Primero se debe figurar toda la imagen sin ninguna de las animaciones, ¿no? Porque es lo que vamos a ir avanzando poco a poco. Bien, ¿cómo llegaron a ver la presentación? Bueno, con las que pudieron ver la animación, lleguen hasta la imagen en la que sale el círculo rojo. Yo hice clic y moví cada imagen. Ya, muy bien. Bueno, si has movido cada una de las imágenes, no está tan bien, así que regrésalos a su lugar. Mira el video y vas a ver cómo es que te tiene que ir apareciendo. Tú tienes que ir conmigo avanzando para que entiendas en qué parte vamos. Sí, pongan por favor pantalla completa porque si no, no van a poder hacerlo, no van a poder observarlo. No. Tienes que poner pantalla completa. Bueno, ya es un problema creo de la señal. Ya, bien. Cuando ya coloquen en pantalla completa y lleguen a la parte del nucleosoma, ustedes van a poder ver que el primer nivel de compactación es el de, muy bien, continúen en pantalla completa y vamos a ir poco a poco. El primer nivel de compactación, qué raro. Tienes que, sí, en pantalla completa tiene que salirte solamente la imagen del fondo, que es el esquema. Bien, el primer nivel de compactación es el de es cuando la cromatina está en forma de collar y está compuesto por nucleosomas. Muy bien, entonces, ¿qué es un nucleosoma? El nucleosoma vendría a ser la unión de 8 proteínas
o sea, 4 pares, que van a ser proteínas llamadas histonas. Vamos a encontrar 4 pares. El primer par va a ser la H2A, H2B, H3, H4, como lo ven en la imagen. Y alrededor de estas 8 proteínas va a ir el ADN. Va a ir dando 2 giros alrededor de estas 8 proteínas. Y aparte de eso, va a venir una siguiente proteína, que es aquella proteína que en color verde, que se llama H1, y aquello va a formar un nucleosoma. Muy bien. Adicional a eso, entre nucleosoma y nucleosoma hay un fragmento de ADN que vendría a ser el ADN ligador. Muy bien. Muy bien, está bien. Así, tiene que aparecerte en la pantalla completa y haciéndole clic vas a ir yendo conmigo. Llega hasta el punto del nucleosoma, que está en rojo. Estamos en aquellas imágenes que están rodeadas y subrayadas en rojo. Muy bien. Luego de que se forma este nucleosoma, entonces varios nucleosomas, ¿no?, van a estar separados por incluso un fragmento de ADN que vendría a ser el ADN ligador, ¿no? Si ustedes ven en la imagen de la derecha, ¿no?, en la imagen grandota, no aquella que está en círculo rojo, sino en la imagen grandota, ustedes van a ver que un nucleosoma está rodeado por 2 vueltas de ADN, y de ahí continúa ese ADN y da otra vez 2 giros para formar el siguiente nucleosoma, y así continuamente. Entonces, un nucleosoma está formado por 4 proteínas, con 4 pares de proteínas a las cuales se les va a enrollar el ADN. Va a estar incluso una proteína donde van a posicionarse esas 8 proteínas enrolladas con ADN, que vendría a ser la H1, y el ADN va a continuar, y ese fragmento que continúa para enrollar otras 8 proteínas para formar otro nucleosoma, ese fragmento se llama ADN ligador. Entonces, cuando yo encuentro un collar de varios nucleosomas, varias bolitas rojas, voy a formar un collar de nucleosomas. Ese es el primer nivel de compactación del ADN. Muy bien, aquellos que están Paraíso Aesthetic, supongo, ya estás conmigo en el nivel de compactación número 1, ¿no?, cuando estamos explicando lo que es el nucleosoma. Un nucleosoma, entonces, es una estructura formada por 8 proteínas, que como ves en esa imagen son 4 pares de proteínas. ¿Cuáles son estos 4 pares? Son el primer par, que son la H2A, el segundo par que está al costado vendría a ser el H2B, el tercer par que está hacia abajo vendría a ser el H3, y el cuarto par que vendría a ser el H4. Entonces, en estas 4 proteínas se va a enrollar el ADN, ¿no es cierto? Y una proteína adicional se le va a acoplar, que vendría a ser la proteína H1, que en la imagen se ve en color verde, ¿no es cierto? En el círculo rojo, en la primera animación, se ve en color verde, pero en la imagen de la derecha ustedes lo van a ver de color amarillo. ¿Siempre está en ese orden? Sí, está bien, está bien. Primero vamos a empezar con el primer nivel de compactación, que está en color rojo. Muy bien. Ese es el primer nivel. Vamos a encontrar entonces un collar con varias perlas, que son los nucleosomas. Cuando ya se han formado, tenemos varios nucleosomas, vamos a pasar al siguiente nivel de compactación. Muy bien, estás conmigo, hablando del nucleosoma. Ahí me faltó una E, es nucleosoma, no es nucleosoma. Creo que me comí una E. Es nucleosoma. Efectivamente, el ADN, como les reitero, se acopla, se enrolla en 8 proteínas que llevan de nombre histonas, que son llamadas H2A, H2B, H3, H4. Sí, está bien, las proteínas, esas son las proteínas, siempre están en ese orden. Sí, siempre están en ese orden,
estas proteínas, ¿no? Van a estar en pares, ¿no? Y vamos a formar este collar, es decir, el primer nivel de compactación, un collar de perlas. Para formar el siguiente nivel de compactación, este collar de perlas se va a nuevamente acoplar. ¿Y de qué manera? Que 8 de estos nucleosomas, perdón, 6 de estos nucleosomas se van a plegar, Ahora pasemos al siguiente nivel, háganle clic y ahora lleguen a las imágenes que están en verde. Y cuando se pliegan estos nucleosomas van a formar el solenoide. Muy bien, muy bien. Ya llegaste al nivel del segundo nivel, que vendría a ser la estructura del solenoide. Un solenoide está formado por el plegamiento de nucleosomas. 6 nucleosomas se pliegan, formando nuevamente un giro, y varias cuentas de estos nucleosomas, de estos grupos de 6 nucleosomas se van enrollando, van a formar una especie de cadena, llamémoslo así, que lleva el nombre de solenoide. Ese solenoide vendría a ser el segundo nivel de compactación. ¿Qué particularidad tiene? Que ahora el espesor del ADN va a tener, mira, mientras que en el primer nivel de compactación el ADN tiene la estructura llamada collar de perlas, hace que el ADN tenga un espesor de 11 nanómetros. Muy bien, en el primer nivel, esa estructura de collar va a hacer que el ADN tenga un espesor, un ancho, llamémoslo así, de 11 nanómetros. Luego de que este ADN se pliega para formar solenoides, ahora este solenoide va a tener un espesor de 30 nanómetros, o sea, vemos que se ha compactado más el ADN, ¿no? Se ha compactado, ¿no? Y ahora está más grueso. Y ya esta hebra hace de que el ADN enrollado forme una estructura más gruesa que va a tener un espesor de 30 nanómetros, que vendría a ser el segundo nivel de compactación. Y el tercer nivel, ya activen pasen la animación, que son en color azul, vendría cuando estos solenoides se forman, son varios solenoides, ¿ya? Yo no estoy hablando de hebras de ADN, sino que estoy hablando de solenoides. Estos solenoides son 6 bolitas que están enrolladas, ¿no es cierto? Se van a ir enrollando aún más, ya imagínense toda la hebra de solenoides, y estas hebras se van a ir formando esta estructura como bucles. Estos bucles van a formar lo que corresponde al tercer nivel de compactación. Y cuando estamos en un nivel el tercer nivel, ahora el espesor del ADN, ¿no es cierto?, que van a ser unos bucles, va a ser ya ahora de 30 nanómetros. Cuando yo junto 6 de esos bucles, ¿no?, que normalmente se anclan 6 sobre una proteína que se llama andamio, como lo ven en esa gráfica, en ese círculo azul que le ha dado la animación, ¿no? Cuando se pliegan estos 6 sobre una proteína, van a formar una estructura llamada roseta. La roseta, entonces, es el producto de la unión de 6 bucles de solenoides sobre una proteína llamada andamio, lo que forma una roseta. Hasta ahí podemos hablar de cromatina, eucromatina. Todavía al segundo nivel y tercer nivel todavía la cromatina está laxa, estamos hablando de eucromatina. Todavía no ha terminado de compactarse. Cuando llega al cuarto y quinto nivel, que es cuando ahora esta roseta, que ya habíamos visto que es producto de los bucles que se forman con los solenoides, ¿no es cierto? Porque 6 bucles de solenoides van a formar una roseta. Ahora, estas rosetas aún van a seguir acoplándose, ya no solamente así, sino también mezclándose unas con las otras, van a formar el cuarto nivel de compactación, que vendría a ser un rodillo, que es producto de la unión de 30 rosetas seguidas en espiral, van a formar un rodillo. Este rodillo va a permitir
entonces la formación de las cromátides, que es una región de un cromosoma ya. Veamos viendo que ahora el ADN está compactado de tal manera que la finalidad de esta compactación es formar cromosomas. Entonces, cuando en el cuarto nivel se forma una... Muy bien, esta es una cromátide. Si se dan cuenta, en color morado, yo he señalado lo que respectaría a la formación de los rodillos. Muy bien, estos rodillos van a darle un espesor, un espesor de 700 nanómetros y va a formar una parte de lo que es un cromosoma. Finalmente, un siguiente nivel de compactación vendría a ser el quinto, cuando ya se termina de compactar todo el ADN y se forman estructuras que van a producir los cromosomas. Cuando hablamos de cromosomas, estamos hablando del cuarto y quinto nivel de compactación. Entonces, ya pueden discriminar ustedes dónde es que encuentro a qué se refiere cuando les hablo de eucromatina o heterocromatina. Hablar de heterocromatina es la parte de la cromatina que está compactada, es decir, formando cromosomas. Puede estar en cuarto o como puede estar en el quinto nivel, cuando les hablo de heterocromatinas. Hablar de eucromatina significa que la cromatina está en un primer o segundo nivel de compactación. Muy bien, y vamos a ver que está disperso en todo el núcleo, como lo vimos en las imágenes anteriores. Muy bien, habiendo completado esto, nuevamente entonces les recuerdo esta analogía de la lana, ¿no? Imagínense que la cromatina es la lana y un cromosoma es un chaleco. Para que se haga ese chaleco, esa estructura, necesitamos lana que esté hilándose con un orden específico, ¿no es cierto? Entonces, hablar de cromatina es como si estuviéramos hablando del hilo de una chompa o de un chaleco, y hablar de cromosoma ya es una estructura completa, producto del compactamiento de la hebra de ADN. Muy bien, pasemos a la diapositiva 13. Ya conociendo cómo es que se forma un cromosoma, vamos a encontrarnos que hay también diferentes tipos de cromosomas. Bueno, no tipos, sino estructuras. Y en función de la especie, vamos a encontrar un número diferente de cromosomas. Ustedes saben por conocimiento, ¿no? Ya ustedes lo saben desde el colegio, nos han enseñado que los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares. Ese quiere decir de que un cromosoma, ¿no es cierto?, que tiene esa estructura, así aproximadamente. Yo los pongo así, un poquito más claro, ¿no? Son estructuras que están unidas así. Unas cabecitas, por llamarlo así, que ya lo veremos por partes, y la parte de las patitas. No es que son dos patitas y dos patitas. Así no es el cromosoma. El cromosoma está formado por dos cromátides, que son una y otra. Un cromosoma puede estar formado por dos cromátidos, como también puedo hablar de cromosomas que están formados por una sola cromátide. Es decir, que cada una de estas partes del cromosoma son producto de la herencia del padre y de la madre. La unión de estos dos cromosomas van a formar un cromosoma de dos cromátides, donde ya sabemos que va a ser producto de la unión del cromosoma de la madre y del cromosoma del padre. En el cuerpo, nuestras células tienen 23 pares de cromosomas, 50 aportados por el padre, 50 aportados del total. Del total, 22 pares son autosomas. ¿Qué quiere decir autosomas? Son cromosomas que están en todas nuestras células, a excepción de las células reproductoras. En las células reproductoras vamos a encontrar el cromosoma sexual. Ahora, el número cromosómico va a cambiar en función de
la especie. Por ejemplo, los hombres, como hemos visto, los humanos tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 pares. Las vacas, los bovinos, tienen un número cromosómico de 60, o sea, 30 pares. Las ovejas tienen 54. El maíz tiene 20 cromosomas. El tabaco tiene 24 pares. El tomate tiene 12 pares. Entonces, en función de la especie va a cambiar este número cromosómico. Y ya sabemos que un par va a corresponder al cromosoma sexual, el determinante del sexo. Muy bien. Ahora conozcamos las diferentes partes de la cromatina, perdón, del cromosoma. Entonces, si ustedes ven en la diapositiva 14, van a ver de que un cromosoma está formado, bueno, puede estar formado por dos cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque puede ser que una ha sido producto de padre y el otro de madre, o puede ser de que una se ha replicado y se ha formado esta otra. Y se juntan. Entonces, las cromátides son las unidades longitudinales que forman el cromosoma a lo largo. Una cromátide es esta y esta es otra cromátide. Forman un cromosoma de dos cromátides. Y está unida a su hermana, ¿no? Una cromátide y su hermana. ¿Por qué cosas están unidas? Por un centrómero. Este centrómero es una región estrecha del cromosoma que va a dividir cada cromatina, la va a dividir en dos brazos. Un brazo corto, puede ser que nos encontremos ante un brazo corto y un brazo largo. Un brazo corto que normalmente se le llama brazo Q y un brazo largo que normalmente se llama P. En la página, nos quedamos en la diapositiva 13. Ya, nuevamente regresemos a la diapositiva 3. Como les comenté, los cromosomas son producto de la unión de dos cromátidos. Bueno, mejor todavía no lleguemos a ese nivel, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en los humanos vamos a encontrarnos con que nuestros núcleos van a albergar 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. De estos 23 pares, 22 van a ser autosomas. ¿Qué significa que sean autosomas? Son los cromosomas que están activos en todas las células del cuerpo, menos en las células pero que no, bueno, mejor dicho, en todas nuestras células, si yo me saco ahorita una célula voy a encontrar mis 23 pares, pero van a estar funcionales 22. Ese un par adicional lo voy a encontrar en los cromosomas, en las células sexuales. Es el determinante del sexo. ¿Entienden? Entonces, 22 pares son autosomas que tienen función en todas las células, menos en las células sexuales, y ese único par que falta es el que está activo en las células sexuales. Muy bien, ahora, los hombres, los humanos, tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Pero vamos a ver cómo es que en función de la especie va a cambiar este número cromosómico. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de las vacas, ellas van a tener 60 cromosomas, es decir, 30 pares. Nos quedamos en la diapositiva. Por ahí me hicieron una consulta sobre el envejecimiento y efectivamente también vi que alguno de ustedes respondió respecto al telómero. Hay unas investigaciones que asocian una proteína que se llama telomerasa con el envejecimiento, porque la telomerasa es una enzima que va a controlar el envejecimiento. Aún así, es eso respecto a los cromosomas, pero el factor alimenticio, el estrés también son coadyuvantes para que se dé el envejecimiento, porque los alimentos van a hacer que se liberen radicales libres en el estómago, dependiendo del tipo de alimento que consumamos. Como les comentaba, pues la alimentación también es muy determinante para lo que respecta al envejecimiento. Pero en respecto a los cromosomas, hay una región de cromosomas que efectivamente es el telómero, que es la parte que se encuentra al extremo de los cromosomas, que aparentemente se habría demostrado que ayuda a controlar el envejecimiento.
Listo. Bien, nos quedamos en la diapositiva 14 viendo cuáles eran las partes de los cromosomas. Y vimos que las cromátidas son las unidades longitudinales que forman estos cromosomas. Normalmente vamos a encontrar dos cromátides unidas, una a la otra, que vendría a ser la diapositiva, ya bien, nuevamente regresamos a la diapositiva 13. Hablábamos de que ya conocíamos la estructura de, bueno, cómo es que se forman los cromosomas, y sucede de que el número cromosómico, es decir, el número de cromosomas que vamos a encontrar en los diferentes especies, a nivel de especie, va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso de los humanos nos vamos a encontrar que tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, de los cuales 23 son autosomas, es decir, son cromosomas asociados a todas nuestras células, o cromosomas que codifican para el funcionamiento de las diferentes células que no se encuentran en las células sexuales, que vendría a ser el espermatozoide y los óvulos. Ese único par que falta sí es el encargado de, presenta los genes asociados a la parte sexual, ¿no? Por eso que vamos a ver que siempre, y bueno, eso es en el caso de los humanos. Pero en el cuadro de abajo vamos a ver cómo es que cambia el número cromosómico en función de las especies. Los hombres tenemos 46, las vacas tienen 60 cromosomas, el maíz, por ejemplo, tiene 20 cromosomas, el tomate tiene 24 cromosomas. En función del número de genomas incluso que pueda tener un individuo, generalmente esto sucede en las plantas, vamos a encontrar que son diploides o poliploides. Generalmente las plantas son poliploides porque tienen más de un genoma. Pero eso es otro tema. Básicamente ahorita es importante entender que en función de la especie, por eso que no podríamos, no sería dable la unión entre dos especies diferentes, porque el número cromosómico no sería par, a nivel de cromosomas, ¿no? Y no podría generarse una progenie. Bien, en la diapositiva 4 vamos a ver cuáles son las partes de estos cromosomas. Y vamos a ver que los cromosomas están formados, podemos encontrarnos con cromosomas que están formados por una cromátide, o puede ser que nos encontremos con cromosomas que están formados por dos cromátides. En este caso tenemos un ejemplo de cromosoma formado por dos cromátides, donde las cromátides son las unidades longitudinales que forman el cromosoma. Una cromátide y otra cromátide van a formar un cromosoma de dos cromátides. Y esta cromátide va a ser su hermana, ¿no es cierto? Porque ha sido producto de la replicación. Bien. Porque ha sido producto de la duplicación o replicación. Ahora, otra estructura que tienen los cromosomas es este centro, que vendría a ser el centrómero. Es una región del cromosoma que va a dividir las cromátides, la cromátida, en dos bracitos, uno grande y uno pequeño. Ahora, normalmente en las imágenes siempre colocan el brazo pequeño hacia la parte de arriba y el brazo grande hacia la parte de abajo, por tema de practicidad, pero no necesariamente la disposición en la que se encuentran en la que vamos a encontrar siempre los cromosomas, ¿no? Y ahora este centrómero también va a cambiar de posición y lo vamos a ver más adelante, donde vamos a ver los diferentes tipos de cromosomas. Ahora, cuando hablamos de un brazo corto, cuando el centrómero divide las cromátides en dos partes de diferente tamaño, vamos a encontrarnos con un brazo más corto y un brazo más largo. El brazo corto, fuese donde se encuentre, ya sea arriba o abajo, normalmente se le llama como brazo Q, y el brazo largo es el brazo P. El centrómero junto con el cinetocoro, que lo hemos tocado también en algún momento, espero que lo recuerden,
eh, van a ser los responsables del movimiento cromosómico durante la mitosis o la meiosis, que ya lo vamos a ver, como les comento, en un futuro con más detenimiento. Ahora, ¿qué es el telómero? Efectivamente, el telómero, como les comenté, es la parte que se encuentra al extremo de los cromosomas, y la función que va a cumplir esos telómeros es que va a evitar que los extremos de otros cromosomas se fusionen, ¿no? Las dos cromátides se fusionen o con otro, básicamente eso, ¿no? Que se vayan a fusionar los extremos cromosómicos. Vamos a encontrar también una constricción secundaria, que es una región del cromosoma que presenta el extremo, que está presente en el extremo del brazo de algunos cromosomas, y es la región organizadora del nucleolo, es decir, aquí vamos a encontrar genes importantes para la formación del nucleolo. Satélite es esa porción que esférica, es un fragmento esférico del cromosoma que se está siendo separado producto de la constricción secundaria. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde nos vamos a encontrar entonces con diferentes tipos de cromosomas, justamente en función del nivel donde se encuentre el centrómero. No normalmente, pero nos vamos a encontrar con cromosomas metacéntricos, donde las cromátidas van a tener sus dos brazos del mismo tamaño. Vamos a encontrarnos con cromosomas submetacéntricos, donde el centrómero se encuentra un poco más hacia uno de los lados del cromosoma, haciendo que sí encontremos brazos largos y brazos cortos de los cromosomas. Vamos a encontrar también un tipo de cromosoma que es el acrocéntrico, en la que los brazos superiores son bastante pequeños. Y finalmente nos vamos a encontrar con un cromosoma de tipo telocéntrico, en la que solamente vamos a encontrar cromátides inferiores. El centrómero está hacia una de las partes de este cromosoma y solamente vamos a encontrarnos con cromátides inferiores, ¿no? Bien, cuando hablamos de cromosomas, es imposible no mencionar lo que es el cariotipo. El cariotipo es un ensayo, es una prueba en la que se genera una representación fotográfica donde va a verse se van a ver los cromosomas en conjunto. Se extrae sangre, o por ejemplo en el caso de las madres se extrae una porción de líquido amniótico y se hace un cariotipo justamente para la detección de anomalías cromosómicos, signos de enfermedades genéticas. Es necesario para el diagnóstico de enfermedades de retardo mental, defectos de nacimiento o problemas de fertilidad en las mujeres. Bien, ahora vamos a ver algunos problemas, algunas enfermedades asociadas a cromosomas. Y bueno, está de más mencionar un ejemplo que ustedes deben de conocerlo muy bien, que es la trisomía 21, que es lo que causa es que nazcan niños con el síndrome de Down. Y la particularidad es de que hay un cromosoma adicional en el par 21, lo que causa que los niños tengan un fenotipo muy característico, porque si se dan cuenta que todas las personas que tienen trisomía 21 tienen un tipo bastante similar en el rostro, en comportamiento, tienen un poco de retardo, ¿no? Otra enfermedad cromosómica es el Patau, que está asociado con la trisomía 13, es decir, es una trisomía en el par 13 de los cromosomas, ¿no? Y bueno, pues ya saben que esto causa el labio leporino en los niños. Otra enfermedad también presente, producto por una trisomía, sería la enfermedad o el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18. Es aquella en la que en el par 18 también va a haber un cromosoma adicional. Y lo que causa es que los niños nacen con microcefalia, criptorquidia, que significa que los testículos no descienden en el caso que fuesen hombres. Normalmente las mandíbulas son bastante pequeñas, lo que imposibilita también su alimentación. Tienen una forma inusual en su pecho, ¿no? Un poco agrandado. Las orejas de implantación baja, ¿no?
y bueno, retardo mental. ¿Producto de qué? De esta trisomía. Otro tipo de enfermedades que también son asociadas a cromosomas, o bueno, que son enfermedades cromosómicas, podría ser el síndrome de Klinefelter, que tiene que a diferencia de que hay un cromosoma somático adicional, vamos a encontrarnos que vamos a tener un cromosoma adicional en el par 23. En el caso de los hombres, desarrollan esa estructura más femenina, ¿no? Principalmente son infértiles, es una de las particularidades. Ahora, es decir, ellos tienen un cromosoma XX y Y, tienen un cromosoma adicional en su par de cromosomas sexuales, ¿no? Y tienden el desarrollo de las mamas bastante agrandado, ¿no? Ginecomastia. Tienen el miembro, tienen el pene de tamaño reducido, tienden a desarrollar, son personas cuyo vello púbico y axilar y facial es bastante menor que lo normal, siendo varones, ¿no? Es producto de este síndrome. Por el contrario, si se presenta un síndrome similar en el caso de las mujeres, ya se llamaría el síndrome de Turner, ¿no? En el que no es que tiene un cromosoma o tiene un cromosoma sexual X y Y, a diferencia de este que es XXY, sino que no tiene un cromosoma X, solamente es X, no es XX. Y tiene la particularidad de que estas personas nacen con los párpados, tienden a tener párpados caídos, ojos secos, los dedos de los pies y de las manos son bastante cortos, el pecho es ancho y plano, los pezones son aparentemente separados, tienden a tener estatura menor a lo normal, ¿no? Un cuello ensanchado también. Un ejemplo de ellos es Linda Hunt, que si saben de esta película, la típica de Los Increíbles, esta muñequita hace una representación de Linda Hunt, que es una actriz que justamente tiene este síndrome, que son pues características un poco masculinas, un tamaño reducido, ¿no? Bueno, eso es respecto a las enfermedades que puede ser producto, bueno, que son enfermedades cromosómicas. Bueno, ya que hablamos de cromosomas y que también conocemos que cómo es que se compacta el ADN, es importante que conozcamos también la importancia de este ADN. Básicamente, la función del ADN es almacenar información. Es el que va a indicar las instrucciones que determinan la estructura característica de los organismos y sus funciones. Y a través de él es que se va a tener descendencia, se va a generar, se transmiten las características a los descendientes, ¿no es cierto?, durante la reproducción, ¿no? ¿Cómo es que se da esto? Justamente producto de que una de las propiedades que tiene el ADN es que puede replicarse para protegerse. Entonces esta hebra de ADN se replica, forma una similar homóloga, luego que vendría a ser un ARN mensajero. Este ARN mensajero viaja al ribosoma, ¿no? Y en el ribosoma este ARN va a pasar por un proceso de traducción, que es decir, que se va a traducir en proteínas, que al final esas proteínas van a viajar y van a cumplir una función. ¿Cuándo es que se da este proceso, ¿no? Durante la mitosis en el caso de células somáticas, o la meiosis en el caso de las células germinales. Y bueno, está de más mencionar, pues, ¿no?, que los cromosomas van a transmitir los caracteres hereditarios, ¿no? Que son básicamente aquellos, en realidad, como acabamos de ver, si es que existen algunas mutaciones, van a causar enfermedades a nivel de cromosomas o a nivel de ADN, que ya es a nivel de bases nitrogenadas. Ahora, como saben, para que un individuo pueda tener vida, y lo llamo entre comillas porque estoy incluyendo al virus, que no está considerado un ser vivo, tiene que tener un ácido nucleico.
que puede ser, como comentamos, ADN, siempre en el caso de las procariotas y las eucariotas, pero en el caso de los virus sí voy a encontrar la posibilidad de que fuese ADN o ARN. Ahora, los cromosomas, lo que diferencia los cromosomas de los procariotas y los eucariotas, del ADN, ¿no?, de los procariotas y los eucariotas, es que para empezar los procariotas, o sea, las bacterias van a presentar un cromosoma bacteriano, que es un ADN bicatenario, o sea, de 2 hebras, como hemos visto, y es circular. Y además de eso, las bacterias o los individuos procariotas van a presentar un plásmido que también va a ser una hebra de ADN. Ahora, por el contrario, en el caso de las eucariotas, ellos vamos a encontrarnos un cromosoma o una cromatina bastante, los ácidos nucleicos están un poco más complejos, ¿no? Porque podemos encontrar en forma de cromatina, ya habíamos visto, un poco más laxa, o también vamos a encontrarlos en formas de cromosomas. Y también, bueno, el ADN en el caso de las eucariotas también es bicatenario, formado por 2 hebras, pero ya no es circular, sino que es lineal. Pero, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, está súper enrollado, ¿no?, para formar estos cromosomas. En el caso de los virus, vamos a encontrarnos que puede tener ADN o ARN, pero es una sola molécula monocatenaria, ya no 2 hebras, sino una sola hebra. Una posibilidad. O también puede ser que encuentre una bicatenaria, es decir, voy a encontrar varias posibilidades. Pero un individuo normalmente, como ser humano, las procariotas o las eucariotas normalmente no van a tener un ácido nucleico monocatenario. Eso es lo que hace diferente a los virus. Ahora, los virus no son considerados seres vivos porque no se comunican, no se nutren, no se relacionan, ¿no? Entonces, por eso es que no se consideran como seres vivos. Ahora, en el caso de los procariotas, todo el ADN se va a transcribir en proteínas. En el caso de las eucariotas, solo parte del ADN se transcribe. Como habíamos visto, ciertas regiones del ADN no va a ser codificante, no va a tener una información, no va a tener un mensaje. Ahora, en el caso de los procariotas, los genes se encuentran continuos. Sucede que las células eucariotas están formadas por nuestra hebra de ADN, ¿no? Pero en esta hebra de ADN hay regiones, que son los intrones y los exones. Los intrones son regiones no codificantes también. Entonces nosotros vamos a tener exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Puede ser más grande o puede ser más chico ese gen, pero en el caso de los procariotas no nos vamos a encontrar con intrones. Y finalmente los virus, como no tienen al no tener vida libre, siempre van a necesitar de un huésped, a los cuales, o sea, no van a poder replicarse, siempre van a necesitar de un huésped para que pueda continuar su ácido nucleico, ¿no? Y pueda infectar, qué sé yo, pero solos no pueden vivir. Por el contrario, las bacterias y las células humanas sí pueden desenvolverse solas porque pueden replicarse, pueden dividirse, pueden reproducirse, pueden alimentarse, ¿no? Bien. Ahora, bajo esta premisa podríamos decir que el ADN va a tener una serie de propiedades. Para protegerse va a tener la propiedad de replicarse. Las células de un organismo multinuclear deben multiplicarse muchas veces. Por ello el ADN, encargado de llevar la información genética, debe ser capaz de hacer copias de sí mismo de una forma casi libre de errores. Es decir, tiene que ser una máquina completamente perfecta. Pero para que sea perfecta también el ADN tiene unas proteínas que corrigen ciertos errores cuando se da la replicación. Otra propiedad del ADN es que es codificante, ¿no? De estas regiones del ADN va a codificar una proteína. Las funciones de cada célula son llevadas a cabo por proteínas, por lo que uno de los papeles del ADN es la construcción de las proteínas adecuadas para cada célula. Como comentamos, las mismas células, todas las células van a tener nuestro ADN, pero en las células del páncreas o las células del intestino se van a ir expresando ciertos genes diferentes a los que se van a expresar en el ojo, ¿no es cierto? Y por ende esos genes van a generar diferentes tipos de proteínas. La gestión celular. Cada célula tiene exactamente el mismo material genético, pero diferentes células se desarrollan de diferentes fórmulas. Como habíamos visto, pues es diferente en el caso de unas células hepáticas que en el caso de las células de la piel, ¿no? En las células del
Por ejemplo, en el caso de la célula del estómago, esos genes van a tener que producir unas proteínas importantes para la digestión, u hormonas, ¿no? Importantes para la digestión. Y una de las cosas más importantes, a mi parecer, aparte, bueno, no es que sea menos importante, pero es trascendental, es que tiene la capacidad de evolucionar, producto de las mutaciones, como habíamos visto también cómo era posible de que las células puedan tener mitocondrias o cloroplastos, y que hoy en día ya estos cloroplastos o estos mitocondrias, basándonos en la hipótesis de que fueron otros individuos procariotas, con el pasar de los años, el ADN intercambió cierta información con el ADN de las mitocondrias o de los cloroplastos, y causó que ciertos genes se silencien o que muten justamente para que evolucionen. ¿Evolucionen por qué? Porque ahora ya no pueden vivir separados y cumplen una función un poco más desarrollada que cuando vivían solas. Bien, ahora el nucleoplasma. Está además, bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es hablar de una especie de citoplasma. Es una sustancia del fondo en la que se va a encontrar nadando la cromatina y el nucleolo. Es una sustancia acuosa donde se encuentran proteínas, principalmente las relacionadas con el metabolismo de los ácidos nucleicos. Acá también vamos a encontrar aquella proteína de armazón nuclear que la vimos, que era en la que se acoplaban los bucles. Recuerdan que cuando hablamos del tercer nivel en el cuarto nivel de acoplamiento, vimos de que en el tercer nivel los solenoides se van formando bucles, y 6 bucles van a unirse con una proteína. Esta proteína es también la que se encuentra libre en el nucleoplasma. Finalmente, el nucleolo. El nucleolo ya está aún más interno en el núcleo, y es un aglomerado de fibras de cromatina de distintos cromosomas. Las células de los mamíferos pueden contener de 1 a 5 nucleolos, y sus dimensiones van a variar en función de la actividad de la célula. ¿Cuál va a ser la función principal de este nucleolo? Generar los ribosomas, es decir, la síntesis y maduración del ARN ribosómico. Cuando se da esta síntesis, es una cadena de reacciones que se comparten entre el citoplasma y el núcleo. Hermafrodita no es necesario, no. Exón e intrón es una región del ADN, o sea, imagínense que volvemos a ya no son cromosomas, sino que volvemos a hacer nuestra hebra de ADN alargada. Ya. Normalmente los cromosomas llegan a tener 5 centímetros de cromosomas. Como son 46, hacemos multiplicación y vamos a llegar a formar cerca de 2 metros y un poco más de cromosomas. Pero este ADN va a tener regiones que van a estar formadas, que vamos a llamarlas intrones y exones. Las regiones que se llaman exones codifican, tienen una información, tienen un mensaje que decir. Los intrones prácticamente protegen a esta región. Son regiones que no tienen una información que transmitir. Esos intrones, esto es lo que nos diferencia respecto a las células procariotas, que ellos no tienen intrones, tienen solamente una cadena que toda la cadena tiene una información que emitir. Marcela González, proteína andamio. Ustedes recuerdan que cuando conversábamos sobre el acoplamiento, si pueden regresen a la diapositiva 12, recuerden en el cuarto nivel de acoplamiento, en el que los bucles se forman 6 bucles, y estos 6 bucles van a posicionarse sobre una proteína. Esta proteína se llama proteína de andamio. Estos 6 bucles que forman la roseta, como les comenté. Entonces esta proteína, que se llama proteína de andamio, se encuentra libre en el nucleosoma. Y bueno, finalmente, como les comento, el
Nucleolo es un aglomerado de fibras de cromatina, cuya principal función va a ser la síntesis y generación de ribosomas y la maduración de ribosomas, de ARN ribosómico, perdón, de los ribosomas y del ARN ribosómico. Pero la síntesis de estos ribosomas, básicamente de los ribosomas, es bastante peculiar porque tiene que haber una comunicación constante entre los ribosomas, porque se recuerdan dónde es que les voy a hacer esa pregunta y espero me la puedan contestar. ¿Dónde es que se generaban los ribosomas para que van a estar plegados en las membranas, por ejemplo, del retículo endoplasmático? Va a tener un lugar, va a tener una organela que va a producir esos ribosomas. Pero los ribosomas, para la función en el núcleo, van a ser obviamente generados en el núcleo, en el ADN del núcleo, en el ADN que está en el núcleo. Entonces, siempre van a necesitar una comunicación con el retículo endoplasmático para que se completen de madurar. Tras madurar, regresan nuevamente al núcleo para que cumplan su función ahí. Y bueno, finalmente vamos a poder ver una micrografía del nucleolo, donde vamos a ver que hay una estructura fibrilar, donde se encuentran los genes para el ARN ribosómico. Vamos a encontrarnos con un componente fibrilar denso, que se encuentra en la imagen marcado como PF, que va a rodear el centro fibrilar, que es donde se va a producir la transcripción activa de los genes de ARN ribosómico. Y el componente granular, que está como PG, donde se van a ensamblar las subunidades ribosómicas. Recuerden que el ribosoma está formado por dos subunidades, una mayor y una pequeña, que lo habíamos visto incluso en la clase de citoplasma. Y bueno, hasta ahí llega la clase del día de hoy. Me hubiera gustado aún así hacer un repaso sobre todo lo que hemos hecho hasta esta fecha. Está colgado lo dejé colgado le indiqué a Fabián al menos que cuelgue las clases en la plataforma. Y la próxima semana, ya habiendo repasado todo lo que respecta al núcleo, vamos a hacer ese repaso. Y iniciaremos, bueno, con la siguiente clase, ¿no? Pero me es importante que ustedes conozcan las estructuras y las principales funciones que cumple cada una de las organelas y partes de la célula. Hasta aquí hemos completado cómo es la estructura celular. Bueno, espero que los inconvenientes no hayan imposibilitado que haya llegado al entendimiento, ¿no? Y si bien siempre utilizo animaciones en mis diapositivas, por eso sí les recomendaría que pongan en toda la pantalla para que conmigo vayan avanzando y vayan encontrándole un orden, ¿no? Porque a veces poner las imágenes no las ubica en el espacio, ¿no? Entonces, esas herramientas para mí son muy útiles porque me parece que les permite llevar un orden, ¿no? Bueno, que tengan buenas noches y cualquier duda ya saben que pueden escribirme. Por ahí vi que algunas tenían dudas sobre algunos cuestionarios. No sé si habrán llegado a ver el último cuestionario, el de la clase pasada. Les estoy dejando un reto, que es una pregunta, que es una especie de reto, en la que sí quiero que me respondan como mensaje, no es con alternativas, es la pregunta 11. No es necesario que le respondan, si lo pueden contestar bien, pero espero que les sirva. Básicamente se refiere a la última parte de la diapositiva de citoplasma. Que tengan buenas noches y continuaremos en comunicación. Y bueno, WhatsApp es una herramienta que nos mantiene cerca. Hasta luego.